En este planeta viven más de 8.000 millones de personas y cada una tiene una historia que contar. Algunas historias empiezan en lugares privilegiados, mientras que otras inician en lugares donde nadie imaginaría que puede iniciar un sueño. Pero mi historia no comenzó aquí. ¡Vamos a levantarnos! La mía empezó en un barrio humilde en la ciudad de Armenia, Quindío, en Colombia, y en una familia donde no habían casi hombres, realmente en un matriarcado. Crecí rodeada de mujeres luchadoras que trabajaron toda su vida duro para salir adelante. Nosotros venimos de una familia de muchas mujeres. Desde niña siempre tuve un espíritu emprendedor. Recuerdo un día en que mi abuela hizo empanadas para la comida. Y bueno, comimos ahí en la casa y todo, y quedaron un poco de empanadas. Entonces ella me dijo, abuelita, si quiere yo voy y le vendo las empanadas. Y verdad, se fue a venderlas y a los 5 minutos volvió sin una empanada. Años después, mi mamá abrió una microempresa de aseo. Me llevaba a la niña, a Luisa María, me la llevaba, prácticamente nos tocaba ir a las chatarrerías, en medio de la basura, buscar los tarritos de límpido, buscar los palos de escoba, llegar a la casa, lijarlos, dejarlos como nuevos, los tarritos lavarlos, empacar. Y había una vecina que siempre que llegábamos nos gritaba, ahí va el contrabando, y eso era muy chistoso, lo recuerdo con mucha gracia. En ese momento yo no lo entendía, pero mi mamá me enseñó algo muy importante sobre los emprendimientos, y es que cuando no tienes los recursos, la creatividad se convierte en tu mayor capital. Yo le enseñé mucho a Luisa como el manejo del dinero. Primero pues le enseñaba que teníamos que ganarnos el dinero con muchos esfuerzos, porque lo vio siempre en mí, en mi mamá. Y una de las cosas más importantes que mamá siempre me enseñó desde pequeña fue a respetar el dinero. Entonces le daba responsabilidades de manejo de dinero. Cuando tenía, creo que 6 años, fue el terremoto de Armenia y acabó prácticamente toda la ciudad y lo perdimos todo. Armenia quedó totalmente destruido. Yo no veía opción aquí de trabajo ni nada y decidí irme para otro país y emigrar para poderle dar a ella ese futuro que yo esperaba darle. Con Luisa me tocó dejarla con mi mamá. Era la personita de más confianza con la que la podía dejar. Luisa en la adolescencia fue muy rebelde, horrible rebelde. Era anti-reglas, anti-normas, anti-sistema, pero la vida siempre tiene muchas formas de sorprendernos, porque la persona más anti-policía, por decir algo que existía, años después terminó siendo una de ellas. De 10.000 policías que aplicamos en todo el país, solamente aceptaron 12 en mi departamento. Siento que la niña se ganó ese puesto en la policía por su disciplina. Ella fue conmemorada como brigadier y fue pues sentirme muy orgullosa de ver cómo estaba ya rindiendo frutos todos sus esfuerzos y que también a la vez estaba viendo un poquito reflejado lo que yo le enseñaba. Fui policía durante 8 años en mi país y a pesar de ser policía nunca dejé de emprender. Siempre tenía algo que vender y que ofrecerle a mis compañeros. Y así fue como a los 24 años pude comprar mi primera casa. Pero la policía de verdad que fue una de las mayores experiencias. Allí aprendí disciplina, perseverancia y también, lastimosamente, fue una etapa en la que sentí que había tocado fondo. De verdad, necesitaba volver a encontrarme conmigo misma. Por eso, aunque fue una decisión bastante difícil, dejé la policía, renuncié y quise salir del país. Así que llegué sin familia, sin saber qué realmente iba a pasar con mi vida, pero con una convicción, y era que no quería seguir viviendo la vida que tenía. Y un día, trabajando en construcción, como cualquier día normal, un televisor de 98 pulgadas pues se me cayó en la cabeza. Y realmente después de eso cambió todo. Me prohibieron hacer cualquier trabajo de fuerza. Entonces un día, pues ya cansada de tener esos trabajos como tan informales, empecé a mirar en Facebook y a buscar trabajos y vi un anuncio que decía: estamos contratando para marketing y no se necesita experiencia. Fue a la entrevista y lo primero que me dijeron es: tienes mucha actitud, tienes todo, pero necesitas conseguir un caso para poder contratarte. Repartía tarjetas por toda parte, en supermercados, hospitales, restaurantes, donde fuera. Yo siempre digo que colonicé Tampa porque no había sitio latino que no tuviera mi tarjeta. Hasta que por fin
llegó el primer caso y el primero de cientos. No solamente pude conseguir más clientes, sino que me convertí en manager y pude liderar un equipo de más de 25 personas, tanto de habla español como americano, o sea, algo que jamás me imaginé. Entendí algo muy importante y es que este no era el final de mi historia, porque siempre he sentido que estoy hecha para algo más, así que decido renunciar a mi salario de $11.000. Para muchos fue una locura, para mí también, pero decidí tomar ese salto de fe. Así que creé mi propia agencia de marketing, desarrollé mi marca personal y quién iba a pensar que 6 meses después, gracias a Dios, pude comprar mi segunda casa en Colombia. Y fue ahí donde entendí algo muy profundo y es que mi propósito no nació del éxito, nació de las caídas, del sufrimiento, de las heridas, de todo lo aprendido, también de mis dones, de mi talento y sobre todo de poder servir a otras personas desde mi verdad. Y es que no se trata de hasta dónde puedes llegar, sino de cuántas vidas puedes inspirar y transformar en el camino.